en las casas más vulnerables ni siquiera existía la inspiración, la posibilidad, la esperanza de poder estudiar. Si no es pagada, la sociedad se va mal acostumbrada. Y casi 1 millón de personas arrastran esta deuda. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes. El día de hoy estoy junto a dos invitadas muy especiales para hablar sobre un tema de sumo interés a nivel nacional, sobre si debería existir una condonación del crédito aval del Estado o simplemente CAE. Para quienes nos ven, no escuchan y no conocen el trasfondo de esto, el crédito aval del Estado o CAE se creó en el año 2005 con el objetivo de financiar a los estudiantes y que puedan acceder a la educación superior. En ese tiempo el Estado no tenía plata y los sectores vulnerables que querían entrar a estudiar pues no podían. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una alianza público-privada entre el Estado y los bancos que obligaba a los bancos a dar préstamos a los estudiantes para que puedan financiar su carrera universitaria y pagarla cuando ya tengan trabajo al salir de la universidad. Pero ya en 2026, en junio precisamente, el panorama cambió abruptamente. Estamos ante una crisis gigante que, según la Comisión de Ingresa, más de 1.280.000 personas han pedido este crédito y el 71,7% está en deuda o atrasados con el pago. Y casi 1 millón de personas arrastran esta deuda, que es un promedio de 9,6 millones de pesos. Casi la mitad de ellos pertenece a los quintiles más bajos del país. Teniendo esto como referencia, vamos a ver qué dicen nuestras invitadas. Hola, yo soy Martina Orias y estoy en contra de la condonación del CAE. Hola, yo soy Francisca Bernales y estoy a favor de la condonación del CAE. Ya. Ahora vamos a empezar con los argumentos de Francisca. Bueno, buenas tardes Esteban y buenas tardes a nuestros televidentes también que nos están viendo en este momento. Buenas tardes también a ti Martina. Bueno, primero que todo, tomando en cuenta lo que menciona Esteban, yo creo que todos sabemos que la finalidad del CAE, la finalidad de esta reforma, fomentó principalmente la educación superior en Chile, ya que, como se mencionaba, los sectores más vulnerables no podían ni siquiera tener la instancia de poder tomar esta opción y poder llegar a estudiar. Antiguamente, antes de que existiera el CAE, en las casas más vulnerables ni siquiera existía la inspiración, la posibilidad, la esperanza de poder estudiar. Pero principalmente, a pesar de que el CAE abrió muchísimas puertas, también delimitó muchas otras, que actualmente lo estamos viendo, como sabemos, la contingencia nacional del gobierno. Yo creo que finalmente las personas que optaron por el CAE no se dieron cuenta que finalmente esta medida iba a ser una deuda perpetua, que lo iba a acompañar durante años, porque no muchos lo mencionan, pero el CAE se mide en UEF. Entonces, por ejemplo, si estas personas tomaban un crédito de 20 millones hace 20 años, actualmente ese crédito va en aumento y ahora mismo se están cobrando aproximadamente 40 millones, lo que afecta directamente al bolsillo de las personas. Como dices tú, sí es una deuda que está afectando a millones de personas, pero porque es una deuda que tiene el Estado con un banco. El banco le debe la plata el Estado le debe la plata a ese banco, la cual debe ser pagada, porque si no es pagada, la sociedad se va a mal acostumbrar, porque si hacemos ese perdonazo, la sociedad va a empezar a pedir más y más y más, y no se van a acostumbrar a lo que es pagar sus deudas. La gente era consciente en lo que se metía cuando salió la información del CAE. Ellos sabían que tenían que llegar en algún momento a pagar la deuda del CAE, pero más del 50% de personas, las cuales actualmente sí pueden pagar la deuda del CAE, no lo están haciendo, y eso está afectando a muchos recursos, los cuales podrían usarse en otras cosas, porque al final la plata que estamos hablando nosotros es plata de los impuestos de la sociedad chilena, la cual podría irse en lo que es salud pública, por ejemplo. Si no es pagada, la sociedad se va a mal acostumbrar y nos va a dejar de pagar todo lo que son sus deudas. Es que, tomando en cuenta lo que mencionas sobre que estamos mal acostumbrando a las personas, o que finalmente, mi pregunta es, ¿realmente esto es un perdonazo? ¿Realmente la gente tiene recursos como para pagar una deuda? Nada nos asegura a nosotros que una persona que vaya a estudiar en la educación superior hace 20 años, nada le asegura a esa persona que va a tener una prosperidad en el futuro.
nada le asegura que pueda pagar esa deuda, y menos le va a asegurar pagar esa deuda si la deuda se está cobrando en UF a los ciudadanos. Finalmente esa deuda va creciendo y aumentando constantemente, lo que limita muchísimo a las personas que puedan seguir pagándola. Y también mencionando esto de que llega a ser un perdonazo o que finalmente las personas tienen los recursos para pagar o no, yo creo que hay que hacer un mea culpa y pensar realmente en que si las personas no están pagando el CAE, realmente no lo están pagando porque pueden o porque no pueden. Sí, el 50% de personas de recursos bajos no lo están pagando por sus recursos, pero está el otro 50% de personas que sí tienen la posibilidad de pagarlo porque ya han terminado su carrera y ya están estables económicamente, las cuales tienen que pagar esa plata porque sí lo pueden hacer. Por eso el gobierno está tomando esas medidas de sacar la plata, por ejemplo, de su ahorro, de sacar la plata de su sueldo, porque simplemente la gente está decidiendo no pagarla cuando sí tienen la posibilidad de hacerlo. Es que efectivamente, por lo que mencionas, no nuestras deudas o lo que la gente menciona es que esta medida que está tomando el gobierno últimamente se está generalizando. La Tesorería Nacional no puede llegar y tomar recursos de una cuenta, no puede llegar e invadir así a la comunidad. Es inaudito este hecho que está sucediendo actualmente, pero por lo que mencionas, es muy complejo. Es muy complejo las medidas que se está tomando el gobierno, pero también es muy complejo el tipo de generalización que se está realizando. Porque finalmente tú mencionas que hay muchas personas que pueden pagar y que no lo están haciendo, pero estas medidas que se están realizando se están generalizando para todas las personas. Yo creo que es muy diferente pagar una deuda a ahorrar durante años para tener otro propósito en la vida y subsistir. Porque tú no puedes llegar finalmente y esperar vivir solo para pagar una deuda y tener una mochila perpetua que te va a perseguir por siempre. Pero muchas personas a quienes se les están recortando los recursos, a quienes se les están quitando solamente para pagar el CAE, no se dan cuenta de que finalmente las personas tienen otros propósitos y objetivos en la vida, que por ejemplo es llegar a tener una casa propia, es llegar a tener inversiones, es llegar a subsistir y a mejorar la calidad de vida que en Chile, sobre todo con la inflación en estos momentos, no está mejorando. Como te digo, las medidas que fueron tomadas por el gobierno fueron advertidas hace mucho tiempo. No estamos desde el principio de año que el gobierno está diciendo que las medidas que iban a tomar no fueron medidas tomadas de un día para otro. La gente fue y les mencionaron las medidas que iban a empezar a tomar y aún así la gente no pagó su deuda. La gente aún así tomaba la decisión de no pagarla. Y estamos hablando de que no es plata solamente de un banco o simplemente del gobierno, es plata de impuestos de toda la sociedad chilena. Entonces, si no la están pagando, no salimos afectados nosotros como gobierno, sino como sociedad, porque esa plata podría irse lo que es salud pública, por ejemplo, para muchas personas que realmente la necesitan. Es que yo creo que tú también sabes que, por ejemplo, este tipo de deuda también paraliza la economía. Y este tipo de situaciones que se está haciendo actualmente en el gobierno paraliza muchísimo más la economía y cómo es el rendimiento de consumo de las personas. Si una persona sabe que cuenta con una deuda y que no la puede pagar de un día para otro, porque a pesar de que tiene los recursos, sabe que el día de mañana, pucha, si paga esa deuda, ya no va a tener para subsistir el día de mañana. Principalmente yo creo que el gobierno tiene la finalidad de que las personas vivan día con día y no es así. Las personas tienen su ahorro, las personas no deberían pagar una deuda que al principio fue de 20 millones, ahora tener que pagar 40 millones por sobre el estimo. Finalmente, esto es un negocio para el banco. Y finalmente yo creo que fue un error del sistema y sobre todo un error del Estado. Porque el Estado, al considerar el CAE, ni siquiera pensó en las consecuencias que podría tener en la economía actual. Esas consecuencias que tú mencionas ahora mismo se ha ido acumulando por mucho tiempo, porque como te digo, la gente decide no pagarla cuando sí tienen la posibilidad de pagarla. Por ejemplo, cuando no se fueron sumando tantos impuestos, la deuda ahora está muy grande por lo mismo, porque la gente no quería pagarla. Entonces se fue acumulando y ya estamos en un momento de crisis como economía chilena, la cual se debería ser pagada, y son medidas que sí son drásticas, pero que se tienen que hacer, porque si se sigue acumulando, esa deuda va a seguir, y va a seguir, y la gente de algún momento igual va a tener que pagarla. Teniendo eso en cuenta,
quisiera finalizar con una pregunta, creo que tú igual lo mencionaste. Mi pregunta es si debe el Estado borrar y condonar estas deudas para que la gente deje de pagar esta cuota y tenga más plata en el mes y así reactive el consumo y la economía, o sería una medida profundamente injusta porque esta tremenda cantidad de dinero pública se necesita para urgencias más graves como educación, salud, infraestructura, etc. Bueno, me gustaría partir respondiendo ello. Respondiendo a tu pregunta, Esteban, la verdad yo considero que debería realizarse la condonación del CAE, porque yo creo que efectivamente esto reactivaría la economía. Si un individuo que tiene que pagar una deuda y durante años tiene que perdurar haciéndolo, yo creo que no va a aumentar la cantidad de su consumo. Pero en cambio, si es que la condonación existe y se libera ese peso individual que tiene cada persona, las personas van a utilizar los bienes en el consumo, en el día a día, y va a aumentar finalmente. Yo creo que ese tipo de resultados los podemos ver en el PIB per cápita del país. Entonces yo creo que sería una buena medida. Yo siento que no es una buena medida y es totalmente injusto porque no le estamos perdonando la deuda solamente a personas de bajos recursos, también se la estamos perdonando a personas de recursos muy buenos. Entonces no siento que sea justo para toda la sociedad. Estas personas también deberían pagar su deuda, las cuales después esa deuda se va a ir a todo lo que es servicio público en Chile. Muchas gracias por sus respuestas, ya se nos está acabando el tiempo. Este fue como el debate que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisca, por la Muchas conversación. gracias. Muchas gracias a todos.